Entonces, ahorita únicamente tenemos fototerapia cabina completa. Ahorita les voy a explicar qué es VA y VB la cabina. Y tenemos también cabina manos y pies, que también es VA y VB, ¿sale? Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, vamos a tener, pues, primero, ¿qué es la fototerapia? Entonces, vamos a tener que es el uso de radiación electromagnética no ionizante. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a generar efectos fototóxicos y fotoquímicos en la piel, en este caso con objetivos terapéuticos, ¿sale? Eso es lo que vamos a ocasionar, o que eso es lo que significa la fototerapia. Ahora, este espectro nosotros ya lo conocemos. Cuando nosotros hablamos de láser, como hablábamos en la clase de ayer, ya sabemos que cuando hablamos de 400 hacia arriba, hablamos del infrarrojo y de todo lo demás, ¿vale? Ahorita únicamente nos vamos a centrar en el espectro de la luz ultravioleta, ¿sale? Que este se va a estar situando entre los 200 y los 400 nanómetros, ¿sale? Entonces ya sabemos que la radiación electromagnética que llega a la superficie, bueno, es la que llega a la superficie terrestre y va a estar situada entre los 200 y los 400. Ahí es cuando vamos a hablar de luz ultravioleta general. Entonces vamos a tener que los tipos de luz ultravioleta tienen diferentes subclasificaciones. Entonces vamos a empezar desde la primera, que es la UVC. Entonces ahí en la tablita vemos que cuando está entre 100 y 200 vamos a tener una que se clasifica en el vacío en UVC, ¿sale? Después vamos a tener que de los 200 a los 280 es el VC. Después vamos a tener la VB, que también es un espectro completo que va de 280 a 315, que está ahí situada, es un espectro chiquito, pero el que a nosotros nos interesa es únicamente uno que se llama banda estrecha o Naugh-Barrow, es lo mismo, solamente tienen diferente nombre. Y esta únicamente va a estar situada en los 311 a los 313 nanómetros, es un espectro muy chiquito. Después nos vamos a ir a la VA, que la VA va a estar entre los 315 a los 400, pero esta se vuelve a subdividir. Vamos a tener la VA tipo 2, que esta va de los 315 a los 340, y vamos a tener la VA1, que es la que va de 340 a 400. ¿Qué nos interesa a nosotros en la fototerapia? Únicamente nos vamos a especificar en la VB banda estrecha, que es 311 y 313, y en este caso en la VA, que es de 315 a 400. Ese es el espectro que nosotros tenemos en nuestra cabina, tanto de cuerpo completo como en segmentos manos y pies, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Las exposiciones en la radiación ultravioleta se van a prescribir normalmente en unidades radiométricas, que en este caso cuando nosotros vamos a hablar de VA, esta se mide por joule por centímetro cuadrado. Pero cuando nosotros hablamos de la VB, esta se va a dividir en milijoules por centímetro cuadrado. Entonces, ahí en la imagen que les puse del otro lado, vemos específicamente que también dependiendo la longitud de cada una, va a tener penetración en la piel de diferente manera. Entonces, vamos a tener que las longitudes más cortas, que es la VB, que regularmente únicamente llega a la epidermis, se absorbe fundamentalmente en esa parte, y en cambio vamos a tener que la VA puede penetrar hasta la dermis, ¿vale? Que en este caso pues es un espectro un poquito más largo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dice que la radiación en VB es muchísimo, se puede decir que es 1000 veces mayor que la radiación en VA, pero específicamente en las reacciones que puede ocasionar en la piel. ¿Por qué? Porque es más fácil que un paciente se queme con la radiación en VB, porque únicamente llega a la primera capa de la piel, a que si nosotros hablamos de la VA, tiene que pasar hasta la dermis, entonces es menos probable que se queme un paciente. Ahora, si lo hablamos en la atmósfera, es al revés. Obviamente la VA tiene mayor radiación que la VB, pero en este caso esto que estamos hablando aquí es únicamente por la reacción que puede tener en la piel. Entonces, por eso yo les digo, aunque la VA es más profunda, ténganle un poquito más de respeto o más cuidado a los pacientes cuando los estamos tratando con VB, porque es más fácil ocasionarles una quemadura o algún efecto adverso, ¿sale? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de la respuesta biológica que vamos a tener en la fototerapia?
Entonces, en este caso también vamos a hablar de cromóforos, ¿sale? Que pues ya sabemos que es aquí en este caso va a ser la molécula que va a absorber la luz, ¿sale? Y en este caso también pueden ser de dos maneras, pueden ser externos o pueden ser propios de la célula. Cuando hablamos de un externo, el que nosotros más conocemos es el de la puba, que se llaman, es un soraleno, que lo que hace es que te vuelve más fotosensible a la exposición de la luz. Hay otros ejemplos como un fármaco que son las tetraciclinas, que no es específicamente algo que hace, pero es un fármaco que te hace más sensible a la luz. Entonces, ese se puede considerar externo, mas sin embargo nosotros no lo ocupamos en la fototerapia. Es un ejemplo. Y en este caso también habla sobre los pigmentos, que es como el pigmento de metilo, el pigmento azul o el pigmento verde, pero ese se utiliza en otro tipo de, sobre todo en oncología. Esos son ejemplos solamente de los pigmentos. Nosotros, si hablamos aquí propiamente de la fototerapia, únicamente vamos a utilizar los soralenos, ¿vale? Ahora, cuando son propios de la célula, principalmente vamos a tener a la melanina, vamos a tener al ADN y al ARN de la célula. Vamos a hablar también de la protoporfirina, que es hace síntesis específicamente de, ¿cómo se llama? Espérenme. Hace síntesis de, es que ahí lo anoté. Ajá, sí, es que lo hace, bueno, ese nosotros lo tenemos en la célula y es un precursor de la síntesis de la protrombina. Entonces, ese también lo que hace en la piel, es propio de nosotros, tiene efectos químicos específicamente que hacen efectos antiinflamatorios, ¿sale? Y bueno, también vamos a tener el dehidrocolesterol, que es un precursor de la síntesis de la vitamina D, ¿sale? Entonces, esos también tienen efectos antiinflamatorios, tanto en psoriasis como en micosis fungoide. Entonces, nada más la diferencia es para que vean que algunos específicamente el paciente los tiene que tomar para volverse más sensible a la luz, que en este caso sea el cromóforo que digamos que absorba la luz, y hay otros que nosotros en el mismo cuerpo tenemos, ¿sale? Ahora, depende, cada cromóforo tiene un espectro lumínico de diferente absorción, ¿sale? Entonces, específicamente los involucrados, como les decía, cuando hablamos del UVB, los principales siempre va a ser el ADN y el ARN que se encuentran en cada célula. Y en ahorita vamos a estar viendo que específicamente siempre vamos a hablar sobre todo de linfocitos T cuando hablamos de un proceso inflamatorio en una respuesta en psoriasis, micosis, dermatitis, líquen plano, etc. ¿Sale? Entonces, vamos a tener el ADN, el ARN celular y también tenemos el ácido uracánico que también pertenece a nuestras células y tiene efectos también antiinflamatorios, ¿sale? Aquí vamos a hablar mucho sobre el proceso inflamatorio en el cuerpo. Y, por ejemplo, volvemos a lo mismo, cuando es VA ya sabemos que específicamente tiene que ser el cromóforo externo, que es el soraleno, y en este caso lo que hace el soraleno es únicamente en el ADN tiene que hacer una mutación. Lo que hace el fármaco es que hace como un bipuente, se une, hace una réplica del mismo, hace un puente específicamente entre los dos y eso lo que hace es que evita la replicación celular y con eso hace que la molécula, específicamente de lo que estemos tratando, se vuelva más sensible a la luz, ¿sale? Entonces van a ver que hay un punto donde sobre todo va a ser efectos antiinflamatorios y únicamente cuando hablamos de vitíligo sí va a ser un efecto como excitador o algo así, específicamente la melanina, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, vamos a ver que lo que hace la fototerapia es una regulación en la alteración inmunológica, sobre todo cuando hablamos también nos sirve para esclerodermia, nos sirve para micosis fungoide, nos sirve para psoriasis, también interfiere en las anomalías endoteliales y en el metabolismo del colágeno, ¿sale? Entonces, específicamente la radiación UV llega a la piel donde hay dos opciones. Puede ser reflejada o puede ser absorbida por los componentes. Aquí es donde vamos a hablar. Si estamos hablando de UVB, sabemos que específicamente se va a absorber en el ADN y en el ARN. Si estamos hablando de UVA, específicamente sabemos que va a ser con el soraleno, ¿sale?
Entonces, en este caso, cuando hablamos de la UVB, es absorbida por los componentes de la epidermis, porque ya sabemos que la UVB únicamente va a llegar a epidermis, ¿sale? Y ahí vamos a tener algunos otros de los ejemplos que se pueden llegar a absorber en los queratinocitos, en la melanina y en las células de Langerhans, ¿sale? Que son presentadoras de antígenos, sobre todo en alguna respuesta inmune. Y en cambio, cuando tenemos a la UVA, lo que hace es que en los componentes de la dermis se va a absorber específicamente en las células inflamatorias, en los fibroblastos, en el colágeno y elastina. Por eso es que la fototerapia también se indica sobre todo en esclerodermia, ¿sale? Entonces, ahí lo único que hace es, dependiendo del padecimiento que estemos tratando, es específicamente a la célula diana que va a atacar. No es que vaya a atacar a todas, sino específicamente va a atacar a la que está sobreproduciéndose, ¿sale? Entonces, los efectos biológicos de la radiación UV se generan por la interacción de las moléculas que son absorbidas, en este caso en los cromóforos, ¿sale? Y entonces la actividad terapéutica de la fototerapia se debe a varias acciones. ¿Cuáles son principalmente? Entonces, ya les decía, son los efectos inmunomoduladores de la UVB específicamente, que lo que hacen es producir o aumentar los factores antiinflamatorios, porque debemos de saber que específicamente qué es lo que pasa. Hay un proceso inflamatorio, sobre todo cuando hablamos de psoriasis, micosis, hay una sobreestimulación de queratinocitos, por eso la induración o se alcanzan a ver las lesiones sobresalidas. Cuando hablamos de algún otro tipo de padecimiento, siempre vamos a hablar de procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la fototerapia? Tiene que aumentar la producción de las células que van a ocasionar factores antiinflamatorios, ¿sale? Y en este caso también las moléculas de adhesión intercelular habla mucho de molecular, que en este caso son las moléculas de adhesión ICAM, que eso lo que hacen es que regulan a la T1 y a la T2, que las T1 son proinflamatorias y las T2 son proinflamatorias. Todo esto que les estoy hablando tiene que ver con los linfocitos T. Entonces, acuérdense que esa es la respuesta regularmente tumoral que hace el cuerpo ante algo que sea ajeno o algo que ocasione inflamación en el cuerpo, ¿sale? Entonces, todas estas células lo único que vamos a hacer es cuando se estimulan, es que van a bajar a las proinflamatorias para no ocasionar inflamación y van a aumentar a las antiinflamatorias para disminuir esa inflamación, ¿sale? Entonces, eso es lo que está pasando únicamente con la exposición a la luz, ¿sale? Entonces, por eso, aunque parece algo como muy simple de solo pasar al paciente y que ahí se esté 10 minutos, o sea, todo tiene justamente que ver porque también le tienen que explicar en ocasiones al paciente que también es algo que acumulativamente vamos a ir ocasionando en el cuerpo, ¿sale? Entonces, sí es algo de tener un poquito de paciencia y ser constante, sobre todo en las sesiones, ¿sale? Ahora, también, ¿qué hace? Hace una inducción evita la oxidación cuando estamos hablando, por ejemplo, del vitiligo. Es un ejemplo, ahorita les explico un poquito más. También hace activación, lo que le decía, de las moléculas T1 a T2 y la aparición, sobre todo en las membranas celulares. Y ¿qué hace? También la reducción de las citoquinas, que es toda la respuesta inflamatoria que hace el cuerpo desde que detecta, en este caso, al antígeno, ¿sale? Entonces, esto lo único que hace es que las citoquinas intercambian la comunicación, como les decía, para disminuir las T1, aumentar las T2, que únicamente en un caso cuando es la micosis fungoide o cuando ya habla de un tema tumoral, lo que hace es cambiarlas. Siempre que hablamos de un proceso inflamatorio, tiene que específicamente la T1 es la que tiene que estar inhibida y aumenta la T2, pero cuando estamos hablando, por decir, micosis fungoide, que se considera un padecimiento tipo precanceroso, casi cáncer, ahí lo que hace es al revés, tiene que aumentar a la T1 para que aumente el metabolismo celular y lo que hace es comerse a la célula mala para que el mismo cuerpo lo pueda ir eliminando, ¿sale? Porque la micosis fungoide va por diferentes etapas, hay un punto donde se puede volver tumoral, hay un punto donde se puede volver sistémica y ahí ya la fototerapia, digamos que queda obsoleta y tendríamos que, esos pacientes tienen que ir con el hematólogo, después con el oncólogo y ya son pacientes que tienen que hacer quimioterapia o radioterapia, ¿sale? Entonces,
Todo eso únicamente lo que hace el cuerpo es los regula, o sea, es lo único que quiero que me entiendan. O sea, la fototerapia lo que va a hacer es regular todo el sistema inmune, el proceso inflamatorio y en algunos casos va a hacer alguna estimulación, ¿sale? Y bueno, también se produce la inhibición de la actividad de los linfocitos TH, que esos linfocitos también son antiinflamatorios, ¿sale? Entonces, todo lo que va a hacer la respuesta en la fototerapia, pues es ayudar a desinflamar las células, que en este caso, acuérdense que casi siempre lo que pasa es que hay una aceleración en la replicación celular, en este caso, y por ende, por eso sale alguna lesión, cuando hablamos de dermatitis, cuando hablamos de psoriasis o cuando hablamos de linfoma, cuando hablamos de micosis fungoide. ¿Sí quedó un poquito claro? Entonces, justamente lo que hace en la regulación inmunológica va a inducir la eliminación selectiva de los linfocitos T, que se infiltran en el tejido, por eso es que, vuelvo a lo mismo, siempre vamos a ver alguna lesión cuando hablamos de este tipo de padecimientos, ¿sale? Y conducen a su, bueno, esto también nos van a ayudar a conducir a la muerte programada, que es la apoptosis, y así altera la proliferación de las células inflamatorias. Entonces aquí, pues ya les decía, siempre va a disminuir la inflamación, ¿sale? Y bueno, con relación a las anomalías endoteliales, sobre todo cuando habla de la esclerodermia, lo que hace es que induce va a crear nuevo colágeno y nueva elastina, entonces va a disminuir la apoptosis de las células endoteliales. Esto es lo que permite la mayor vascularización en la piel, ¿sale? Que a final de cuentas hay muchos estudios que dicen, sí recomiendan la fototerapia, hay en ocasiones donde no recomiendan tanto, pero la realidad es que mejora mucho la calidad de la piel con la fototerapia, y yo siempre les digo, la realidad es que la fototerapia es una terapia muy noble para la piel, que lo único que le toma al paciente es tiempo, o sea, tiene que tomarse el tiempo para venir a las terapias. A lo mejor ya irnos a algún extremo con un biológico que siempre va a ocasionar alguna reacción adversa en el paciente, y sobre todo, ya les digo, en algún caso, en alguna micosis fungoide que ya pase a tumoral o algo, pues es peor hacer una quimio o una radioterapia, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que hace la fototerapia? Entonces, vamos a tener en este caso el fotón, que el ejemplo del fotón es la radiación. Entonces, ya sabemos que tenemos radiación UVB y UVA, ¿sale? ¿Qué es lo único que cambia? Una llega a dermis y la otra llega a epidermis, ¿sale? Después vamos a tener el cromóforo, que volvemos a lo mismo. Vamos a tener principalmente el ADN y el ARN, y ya sabemos que para la UVA pues necesitamos el soraleno, ¿sale? Que a final de cuentas lo que hace es, va a actuar sobre el ADN y el ARN, pero lo único que hace es que llega a mayor profundidad. Entonces, por ende, necesitamos el fotosensibilizador para justamente pueda atraer el espectro de la luz. Ahora, en este caso va a haber una excitación de la molécula, vamos a tener un fotoproducto, que en el fotoproducto es todo lo que ya les dije, en algún punto va a inhibir, en algún punto va a aumentar, y todo esto es para tener alguna reacción, un cambio bioquímico y un cambio celular, ¿sale? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesan? Las respuestas agudas inmediatas de la fototerapia, ¿sale? Que en este caso puede haber liberación de citoquinas, proliferación de algunas células o apoptosis de algunas otras, ¿sale? Ya después, si nos vamos a una respuesta crónica, pues ahorita les voy a decir algunos de los efectos secundarios, que es como la exposición al sol, fotodaño o en algún punto pues carcinógenos, ¿no? Entonces, en la fototerapia, la respuesta aguda, que en este caso es la inicial, o sea, la primera que se da, es la que a nosotros nos interesa, ¿sale? Que esta es secundaria a la interacción de la longitud, dependiendo si es VA y VB, a su cromóforo específico, y esto es lo que nos va a involucrar o es lo que va a ocasionar, digamos, el cambio en el proceso de la respuesta biológica del padecimiento. Entonces, ¿qué hace? Ahí nada más podemos dividirlo como en dos tipos de mecanismos de acción, ¿sale? En algunos casos, pues en los procesos inflamatorios, sobre todo va a disminuir la proliferación de células, los queratinocitos, sobre todo porque son los que hacen, como les decía, los bordes en la piel, hay una replicación descontrolada de estos queratinocitos y son los que ocasionan las lesiones. También vamos a tener los fibroblastos y los linfocitos, ¿sale?
También vamos a tener la disminución en algunos casos de la función presentadora de antígenos, que sobre todo son en las células de Langer principalmente. También vamos a tener la disminución de las sustancias solubles proinflamatorias y vamos a tener la expresión de moléculas de adhesión, ¿sale? Porque en algún punto todo lo que les dije, T1, T2, en este caso, lo único que hace es que regularmente lo que pasa en este tipo de padecimientos es que los linfocitos se adhieren específicamente ya sea a dermis o epidermis, y lo que hace justamente al disminuir las moléculas de adhesión, al disminuir las sustancias proinflamatorias, lo que hace es que esos linfocitos no se adhieran a la piel, por ende también como cadena lo que hacen es que disminuyen a los queratinocitos que pueden llegar a formar las lesiones, y por eso es que al final cuando el paciente termina digamos que el ciclo completo de tratamiento, lo que hace es que queda sin ninguna placa, sin ninguna mancha, porque justamente todo eso fue lo que nosotros estuvimos haciendo con el paso de las sesiones, ¿sale? Después, como efecto estimulante que únicamente aplica sobre el vitiligo, vamos a tener que va a ser la producción de la hormona estimulante de los melanocitos. Vamos a tener proliferación de melanocitos, formación de melanosomas, va a haber transferencia de queratinocitos para el aumento de la dendricidad, y también vamos a tener síntesis de tirosina. Entonces, acuérdense que en el vitiligo no es que no haya melanina, o sea, sí hay melanina, pero por un estrés oxidativo que tiene múltiples factores y que a final de cuentas se desconoce a ciencia cierta qué es lo que lo ocasiona, no es que no haya melanina. Hay melanina, pero no da la pigmentación, sino da una pigmentación más clara. Entonces, justamente lo que hace, por eso en ese caso únicamente se dice que la fototerapia va a estimular, porque lo que hace es sobreexcitar al melanosoma para que crea al melanocito, y este melanocito de melanina de calidad, ¿sale? Entonces, por eso es que se da la repigmentación en estos tipos de pacientes. ¿Alguna duda? ¿Sí me están entendiendo? Y bueno, entonces dentro de las principales indicaciones, está dicho, ahorita les voy indicado para muchas cosas, pero principalmente nosotros lo utilizamos para vitiligo, para psoriasis en todas sus modalidades, dermatitis atópica, ahorita les explico, sobre todo de difícil control, micosis fungoide, pitiriasis liquenoide crónica o también pleba, urticarias o linfoma cutáneo de células T. También en algún momento se puede tratar esclerodermia, en algún momento también tratamos alopecia areata, también nos funcionó muy bien, obviamente con el uso de algún esteroide. Entonces, la realidad es que está indicado para muchas cosas, porque ya vieron que a nivel celular, o sea, hace muchas cosas, regula inmunológicamente, ¿sale? Pero bueno, principalmente estas son las indicaciones que nosotros aquí realizamos en la fototerapia. Entonces yo solo les digo siempre, pues, fijarnos en el diagnóstico. Entonces, ¿cómo va a ser la terapia PUVA? Entonces, en la terapia PUVA, pues ya vimos que principalmente tenemos que tener la radiación en UVA, ¿sale? Que me recuerdan cuántos nanómetros tiene que ser para que sea UVA. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Excelente. Pero aquí, como les decía, lo que vamos a necesitar es un fármaco que sea fotosensibilice, fotosensibilice a la persona, y en este caso son los oralenos. Entonces, lo que pasa es que va a ocasionar reacciones fototóxicas repetidas y controladas, ¿sale? Y bueno, estos pertenecen a un grupo de compuestos denominados furocumarinas, que son derivados de una planta, bueno, son de plantas específicamente, y lo único que se hace es que en su estructura, que es una cumarina, se une un anillo de furano en la posición 6 y 7, que son de este lado, y esto nos dio este compuesto, porque se dieron cuenta que justamente lo que hacía las curaminas es que te hacían más sensible a la exposición de la luz. Entonces, ahí es donde creamos que en este caso es el que nosotros utilizamos y es el más conocido, que su nombre genérico es metoxaleno y su nombre comercial es la meladinina, ¿sale? Entonces, la vamos a tener en sus dos presentaciones, que es en
vía oral, que en este caso es la que siempre utilizamos en la cabina de cuerpo completo. Ahí es con indicación del derma, o sea, siempre nosotros tenemos que verificar que esté indicada la meladinina, porque como recibimos también pacientes de dermas externos, nos han llegado casos que solo los mandan y ni siquiera les dicen que se tienen que tomar el medicamento. Entonces ahí nos apoyamos de alguna derma, nada más para sacar la dosis, que regularmente son 2 pastillas, pero depende mucho el peso del paciente. Hay ocasiones que hemos tenido pacientes que se toman 3 o 4 y lo único que, bueno, ahorita les explico, o sea, que tiene que ser bien las tomas antes de cierto tiempo, porque tiene su pico máximo en el cual nos va a dar el efecto terapéutico, ¿sale? Y también la tenemos en la modalidad ungüento, que en este caso cuando hacemos fototerapia de manos, lo único que hace el paciente es que se pone justamente el ungüento y más o menos tenemos que esperar como unos 20 minutos para que empiece a hacer su efecto, ¿sale? Entonces solo verificar que se tomaran el medicamento y que estemos entre la hora específica en la cual es el efecto máximo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Es que veo a Fanny como con cara de... Así, ok. Entonces, dentro de las indicaciones vamos a tener bueno, psoriasis, que en este caso es la línea de primera elección, pero únicamente cuando tenemos a pacientes con placas graves, o sea, que sea una psoriasis grave, hay moderada a leve o moderada grave, ¿sale? O en este caso en placas que sean leves moderadas, pero que no respondan al tratamiento tópico o al tratamiento en UVB, ¿sale? Entonces, casi siempre cuando hay un paciente, la primera línea de opción va a ser la UVB, pero nosotros podemos decidir, bueno, el derma decide, nosotros no, el derma decide específicamente la gravedad del paciente, si es paciente para terapia UVB o si es paciente para UVA, ¿sale? Y bueno, en este caso las expectativas de la respuesta son satisfactorias, ya que se alcanza entre el 80-90% de la remisión completa y regularmente hay periodos en los cuales el paciente pues, puede volver a recaer de más o menos a los 3 o 4 meses, únicamente en el 50%. Es muy variable, justamente como es una respuesta inmune del cuerpo. Hay ocasiones que los pacientes regularmente regresan y en ocasiones tiene que ver mucho con alguna infección. Ahora cuando fue lo de las vacunas, nos llenamos de pacientes de psoriasis por la respuesta biológica a la vacuna. Entonces luego yo me acuerdo mucho de una paciente que decía que la vacuna le había sacado psoriasis y le decíamos, o sea, sí, pero no. O sea, por ahí no iba. Entonces, justamente todos los procesos en ocasiones inflamatorios pueden llegar a ocasionar pues, que el paciente recaiga y a final de cuentas no existe algo en la actualidad que lo cure por completo. O sea, nosotros tratamos, digamos, lo agudo del momento y pueden pasar años, meses y puede volver a recaer, ¿sale? Entonces, también vamos a tener que está indicado en la dermatitis atópica. Entonces, esta es la alternativa de segunda línea en el tratamiento de los brotes de dermatitis. Obviamente la primera línea va a ser la UVB. Esta está indicada cuando el tratamiento tópico o la fototerapia UVB han fracasado o resultan insuficientes, ¿sale? Entonces, las expectativas son satisfactorias referente a la psoriasis. Es frecuente la exacerbación inicial de la enfermedad. Estos pacientes tienen muy buena respuesta, de hecho en ocasiones no completan el ciclo completo de las 28 sesiones y requiere obviamente pues, el uso también de algún corticoesteroide, ya sea tópico u oral, ¿vale? Y esta solo debe de considerarse cuando pues no esté disponible o haya fracasado la terapia UVB. Siempre la primera opción, cuando ustedes vean la indicación, siempre cuando hablamos de un paciente con dermatitis, la primera opción de tratamiento siempre va a ser primero el tópico. Si el tópico se queda corto, pues ya nos vamos a la UVB. Ya UVA de plano, si esa segunda línea de acción pues fracasó, ¿sale? Después, pues tenemos también que está indicada en el vitiligo, entonces es una indicación justo clásica de la puba oral. A pesar de las perspectivas de las respuestas son moderadas, vamos a ver que siempre van a ver que las zonas sacrales, que son sobre todo manos y pies, nunca van a tener una repigmentación al 100%.
A veces también lo que hace la fototerapia es que hace como que roba también a veces la melanina del vellito que nosotros tenemos en la piel, o sea, como que ayuda a que se estimule. Entonces, justamente en las manos y pies, como casi no hay, vamos a tener, y bueno, igual decirle a los pacientes, no hay una muy buena respuesta, ¿sale? Sí hay una repigmentación, pero yo creo que de menos del 50%. Entonces, vamos a tener que en la mayoría de los casos la repigmentación es entre el 70-80% de los pacientes y completa pues en no más del 20%, ¿sale? Tienen muy buena respuesta, pero les digo, depende de la zona donde está ubicada y hay ocasiones que es muy raro, pero pues hay pacientes que recaen muy rápido y otros que pueden pasar años sin que se vuelva a presentar una mancha. Entonces, por eso la recaída es muy variable y pueden pasar 1 a 2 años pues desde la suspensión del tratamiento, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de verificar cuando vamos a realizar una fototerapia? Desde la sesión, siempre, como les decía, verificar la indicación de que tiene que tomar los comprimidos 2 horas antes de la sesión. Aquí apoyarnos también porque a veces a las doc pues, se les olvida, o sea, solo hacen la indicación. Entonces, ese medicamento es un poquito pesado para el estómago, sobre todo cuando son pacientes mayores o también nos ha pasado con pacientes muy jóvenes, es muy pesado para el estómago, ¿sale? Entonces la recomendación es siempre decirle que se lo tomen con un vasito de leche, con un yogur, con un jugo de naranja también está indicado o con un alimento que sea graso o que sea consistente, porque si no lo que pasa es que antes de las 2 horas les da náusea, lo vomitan y cuando llegan a la fototerapia pues el medicamento obviamente no hizo su efecto, ¿sale? Entonces siempre pues verificar eso y sobre todo porque ese medicamento aparte de todo se degrada por la vía hepática, entonces ahorita igual apoyarnos para pedir los estudios de laboratorio de las enzimas hepáticas. Entonces, obviamente, durante ese día les tenemos que explicar a los pacientes que debemos evitar la exposición solar porque dentro de las próximas 12 horas que se toman el medicamento van a ser más expuestos a la luz del sol. Entonces, ya descubrimos que la luz del sol también es un espectro de la luz ultravioleta, pero se encuentra dentro de la UVC, ¿sale? Entonces, a final de cuentas, el paciente va a quedar más sensible a la luz del sol. Entonces, pues, el uso de protector solar, a veces se le recomienda el uso de gafas de sol y bueno, aquí también a veces recomendamos el uso de protector solar en las zonas no expuestas, sobre todo nos pasa mucho con los pacientes, sobre todo de micosis o psoriasis cuando no tienen en la cara, hacer el hincapié de sí colocar el protector solar antes de la sesión, porque si no se nos empiezan a broncear, si tenían un léntigo a lo mejor luego se les ve más, el fotodaño se exacerba, el melasma también, entonces, o sea, siempre también valorar y decirle al paciente, ¿sale? Y algo muy importante también que nosotros tenemos que comentarlos, porque eso no se les dice en la consulta, evitar el uso de los tópicos al menos 2 horas antes de la sesión, ¿sale? No puede traer nada en la piel, porque si no, como volvemos a lo mismo de ayer, de la reflexión, o sea, si hay algo en la piel, no va a permitir, aunque nosotros tengamos, digamos, el sensibilizador, a final de cuentas no va a penetrar bien, ¿sale? Entonces tiene que estar limpia la piel, es como con láser también. Entonces, durante la sesión, siempre, ahí tenemos gogles, ahí tenemos lentes, los ojos deben de cubrirse durante toda la sesión, eso es súper importante, sobre todo en pacientes que ya tengan antecedentes de catarata o alguna vez tuvimos un paciente con queratocono, entonces es súper importante cuidar los ojos, ¿sale? Y solamente nos dice que principalmente en hombres siempre darles la indicación de que deben de traer idealmente siempre el mismo tipo de ropa interior, pero que sea negra, ¿sale? Esto por el riesgo de, pues, como va a afectar el ARN y el ADN de cada célula que nosotros tratemos, es únicamente preventivo, ¿sale? Para evitar cualquier reacción. Yo en alguna ocasión leí, no sé si eso sea verdad, que sí tenía la capacidad de ocasionar un cambio en el conteo de espermas, entonces yo dije, pues no creo eso la verdad, pero alguna vez lo leí en un artículo. Pero bueno, solo dice que es de manera preventiva en los demás, ¿sale? Y después, ¿qué hacer después de la sesión? Y pues durante el tratamiento, ¿sale? Evitar la exposición solar a largo plazo,
seguir el tratamiento oral y tópico, o sea, decirles que obviamente la fototerapia se va a potencializar más con el tratamiento que también lleven en casa, ¿sale? No únicamente con la fototerapia. Notificar obviamente sobre algún efecto secundario y acudir a todas las sesiones, o sea, hacer el hincapié de que, o sea, deben ser constantes porque igual, o sea, si no vienen a las sesiones no podemos seguir avanzando en la dosis y pues nos quedamos cortos con el tratamiento, ¿sale? Y esa es nuestra tarea, educar al paciente. Entonces, estos son algunos fármacos que se asocian a fotosensibilidad con mayor frecuencia, que eso también es importante, o sea, verificar si alguno de nuestros pacientes no está tomando alguno de esos fármacos, ¿sale? Porque hay algunos, por ejemplo, la isotretinoína los vuelve más sensibles versus, aparte de todo, nos tomamos el soraleno y, o sea, hay sobre todo varios que son específicamente fotosensibles, entonces solamente hay que verificar que alguno de nuestros pacientes pues no lo esté tomando, ¿sale? Son muchos. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de realizar en la inspección clínica? Obviamente en la consulta en ocasiones pues pueden llegar a utilizar los índices de escala que se llaman PACE, que evalúa primero si hay eritema, si hay escama, y también evalúa justamente, es como más o menos la escala de sacar porcentajes por quemadura, es muy parecido, o sea, dependiendo de la localización, nos da un porcentaje. Entonces, eso nos va a dar un número específico en lo cual nosotros podemos clasificar a nuestro paciente si se encuentra en una leve a moderado o de un moderado a grave, ¿sale? Por eso lo hace el derma en la consulta. Después, descartar obviamente lesiones cutáneas, malignas o premalignas, sobre todo igual en la consulta, y en este caso cuando vamos a realizar VA, sí verificar o igual apoyarnos mucho del derma que se haya solicitado los laboratorios, sobre todo el perfil hepático, porque les decía, este medicamento se degrada por la vía hepática, entonces no todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapia, por eso en algunos casos pues la alternativa va a ser VB, aunque a lo mejor nos tardemos el doble o el triple que a lo mejor con un ciclo de VA, ¿sale? Vamos a, en este caso, pues, si el paciente tiene algún, como les decía, algo relacionado a cataratas o alguna lesión en el ojito, a lo mejor sí hacer mandarlo con el oftalmólogo, únicamente, pues, para que en ocasiones, tenemos ahorita una paciente que tiene riesgo de catarata, entonces ella sí fue con el oftalmólogo y le mandó unos gogles especiales, entonces nosotros no le damos sus gogles, ella trae sus gogles, ¿sale? Pero es justamente para evitar alguna lesión corneal en el ojito. Y bueno, como siempre, pues ya saben, dar el consentimiento informado, decirle justamente a los pacientes qué es lo que pueden ver con el transcurso de las sesiones, porque es súper normal que el día que hagamos la sesión, obviamente como cuando te vas a exponer al sol, aunque es un fragmento o un tiempo muy cortito, puede haber justamente picor, comezón, ardor, y regularmente pasa el día de la sesión y al día posterior se quita. Decirles igual que en cuanto haya mucho eritema, o sea que se ponga muy rojo, o si hace una ampolla, inmediatamente no lo verifiquen porque no se podría realizar la sesión. Eso quiere decir que o una de dos, pasó algo ahí con las dosis y le subieron la intensidad, o el paciente es muy sensible, eso también puede llegar a pasar, ¿sale? O a veces en alguna ocasión nos pasó que el paciente no nos avisó que se había ido a la playa, vino normal a la fototerapia, porque venía solo 2 veces a la semana, entonces le dimos la sesión normal, no le dijo a nadie y se hiperpigmentó. Entonces ya después preguntándole qué es lo que había hecho diferente, nos había dicho que se había ido a solear, entonces por eso, o sea, preguntarles todo desde qué hicieron, cómo les fue la sesión pasada o si hubo algún cambio, ¿vale? Sobre todo, pues aunque parece algo muy light de meterlo en la cabina y que solo le dé la luz, o sea, todo eso puede llegar a ocasionar, nada más por no preguntarle, ¿sale? Una cosita. Ok, y bueno, para las indicaciones de la tabla de dosis no hay tanto problema, las tablas ya están establecidas, las tenemos ahí en la cabina, entonces yo lo único que les digo, fíjense en el diagnóstico, ¿sale? Y en la indicación, si es VA o VB, ¿sale? En este caso vamos a tener solamente una tabla cuando hablamos de fototerapia de cabina de cuerpo completo, entonces lo único que tenemos que hacer es clasificar al paciente, nos dice si es fototipo 2, si es fototipo 3 o si es fototipo 4, ¿sale?
Entonces, si se fijan, nos da una dosis inicial que gradualmente, conforme el paciente viene, nosotros vamos a irla subiendo. Como les decía, únicamente preguntando si no hubo alguna molestia. En ocasiones, si hubo eritema, pues la indicación sería repetir la última dosis, ¿sale? ¿Qué es lo que dice en el cuadro de hasta allá? Si presenta eritema leve, repetir el último tiempo, más sin embargo no subir. Yo les digo, no es una carrera hasta que forzosamente lleguemos al 9, ¿sale? Cada piel responde de manera diferente y hay a veces, la dosis terapéutica no es la máxima. Hay ocasiones que hay pacientes que a la mitad, si estamos hablando de vitiligo, comienzan a repigmentar. Ahí quiere decir, hagan de cuenta que ese es nuestro endpoint. Ahí quiere decir que con esa dosis nosotros estamos haciendo el efecto terapéutico esperado. Entonces, si nosotros seguimos aumentando gradualmente, acuérdense que es como una exposición al sol. Si ya está respondiendo y nosotros le damos más, lo único que vamos a hacer ahora, vamos a hiperpigmentar. Entonces, yo les digo, o sea, sí las tablas nos ayudan para saber el mínimo o el máximo, pero pues siempre valoren al paciente. No es una carrera que forzosamente tengamos que llegar a la última dosis. Y eso también se los tienen que decir mucho a los pacientes cuando se van a fototerapia domiciliaria, porque ellos luego se van con la idea de que, aunque se estén quemando, tienen que llegar hasta la dosis máxima, ¿sale? Entonces, si se fijan, ¿qué es la única diferencia? Como justamente lo que hace uno de los cromóforos que tiene es la melanina. Obviamente, entre más blanquito, aquí es como, yo les digo, aquí es al revés del láser. Aquí entre más blanquito es un paciente, menos dosis máxima podemos tener porque se corre más el riesgo de quemarlo. Es como cuando se van al sol. Cuando alguien es más blanco, se pone más rojito, o sea, se quema, es una quemadura solar. Pero cuando un paciente es más morenito, como tiene más melanina, lo único que hace es que se broncea, ¿sale? Entonces, no sé si han visto a los pacientes que después de cierto tiempo ya traen así un bronceado súper marcado. Después de que hagamos la fototerapia, digamos que ese bronceado se va a ir, ¿vale? Entonces, por eso las dosis máximas son diferentes y los intervalos entre que van subiendo también, ¿sale? Entonces, lo único que vemos es que si hay un eritema moderado, idealmente sí se recomienda suspender la fototerapia y después la retomamos, o si hay un eritema intenso, idealmente pasar a la consulta mejor, ¿vale? Entre cualquier cosa, yo siempre, algo que pasa en la fototerapia, les hago la siguiente sesión, en vez de sesión, les hago cita con su derma, ¿sale? Y bueno, tenemos también la dosis de la tabla donde nos dice que si faltó una sesión, se tiene que repetir la última dosis que se realizó. Entonces, yo siempre les digo, si vienen 3 veces a la semana y solo vinieron 2, cuando vengan a la siguiente, como faltó una, tenemos que repetir la dosis anterior. Esto dependiendo la indicación, porque luego hay pacientes que tienen venir solo una vez a la semana, 2 veces a la semana, y ahorita tenemos un paciente que viene una vez cada 20 días, ¿vale? Indicación del derma. Entonces, ya cuando nosotros pasa una semana completa, tenemos que bajar el 25% de la dosis, ¿sale? ¿Qué quiere decir? O sea, si íbamos en 6, lo que hacemos es disminuir el 25, nos va a volver a dar otra dosis y esa es la dosis que tenemos que dar. No vamos a subir, vamos a regresar, ¿sale? Únicamente si pasa una semana completa. Si son 2 semanas completas, debemos de bajar la mitad de la dosis en la que nos quedamos, ¿sale? Y si falta 3 semanas o más, tenemos que reiniciar desde completo. Eso también es importante que se los digan a los pacientes, porque luego ya en la fototerapia faltan, nadie les dijo nada y entonces quieren que se les repita la dosis y se ponen así como que muy de, ¿pero por qué me vas a bajar? Entonces, únicamente explicándole qué va a pasar o les hacemos firmar que están de acuerdo, ¿sale? Y bueno, aquí regularmente lo que hacemos es que son ciclos de 28 sesiones, ¿sale? Hay indicaciones en las cuales pueden ser sesiones de 30, de 32, es muy variable, o sea, no hay ningún cambio. Lo único que hacemos es que siempre al término de cada ciclo, o sea, sí pasar a la consulta, no seguirnos las fototerapias, porque hay un punto donde ahorita les voy a hablar de la dosis acumulada. Entonces, no es como que el paciente pueda seguirse toda la vida haciendo la fototerapia, hay a veces en los intervalos en los que puede descansar o valorar si con eso fue suficiente y nos quedamos solamente con terapia tópica, ¿sale? Y pues bueno, eso es responsabilidad de nosotras que hacemos la fototerapia, estar al pendiente cuando el paciente vaya a terminar para que saque su cita y no pierda tampoco la continuidad, ¿sale? ¿Eso quedó claro? Y bueno, esta es la tabla para el aparato de manos. Aplica lo mismo, viene fototipo 2, 3 y 4. Entonces, lo que pasa con la cabina de cuerpo completo es que nosotros únicamente lo que vamos a
digamos que nosotros a colocar es la dosis. El tiempo lo va a dar la máquina. Entonces la máquina tiene un sensor de temperatura que lo que hace es que va midiendo la energía conforme se va acumulando, por así decirlo. Entonces cuando llega la energía que nosotros programamos, solita se pausa. Por eso yo les digo, nunca le hagan caso a la que aparece, porque a final de cuentas puede ser más o puede ser menos, ¿sale? Y también explicarle a los pacientes que depende de la calibración del equipo. Tiene mucho que ver si es el primer paciente o el último paciente, porque obviamente el primer paciente va a tardar un poquito más de tiempo en llegar a la energía deseada, porque estás iniciando apenas la terapia. Tiene que ver el ambiente, si hace más frío, si hace más calor, para que llegue más rápido a la energía deseada. Cuando a veces ya es un paciente, a lo mejor el cuarto o el quinto del día, en ocasiones llega más rápido y luego te dice, es que la vez pasada duró más. Entonces, la realidad es que el tiempo, yo les digo, no es tan importante, por así decirlo, lo importante es que se entregue la energía que tú estás programando. Eso pasa en la cabina. Pero cuando nos vamos a la cabina del aparato de manos, lo que nosotros hacemos es una dosis, está relacionada a un tiempo de exposición. Entonces, lo que nosotros vamos a programar es el tiempo que corresponde a la dosis, ¿sale? Entonces, lo mismo, venimos las dosis iniciales dependiendo del fototipo y las dosis máximas dependiendo. Aplica lo del eritema, lo de si falta y lo de la revisión, ¿sale? Bueno, ahorita les pregunto. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios de la fototerapia si hablamos específicamente de la puba? Vamos a tener los efectos agudos, que justamente por el medicamento lo más común es el dolor de estómago o el dolor epigástrico. Esto regularmente pasa por la intolerancia al medicamento, entonces por eso les decía la importancia de decirle que se lo tomen con leche, con yogur o algo que sí sea con alimento, ¿sale? Para que no pase esto. Puede haber náuseas tras la toma del medicamento, puede haber prurito en la zona específicamente donde están las lesiones, puede haber sequedad cutánea, se aumenta, entonces decirles que tienen que mantener mayor hidratación en la piel, enrojecimiento de la piel también es completamente normal y eso únicamente pasa en el momento en que estamos haciendo la fototerapia, ¿vale? Por eso es únicamente agudo, es en el momento. Va a haber sensación de picor o dolor cutáneo, eso también es, por eso siempre preguntarles a los pacientes si han tenido alguna molestia con la terapia, ¿vale? Puede haber pigmentación y puede haber lesiones de fotoenvejecimiento digamos que a corto plazo. Pero ya cuando nosotros hablamos de un efecto crónico, o sea, ya de algo de pacientes que llevan ya bastantes ciclos de fototerapia, ¿qué es lo que nos puede llegar a ocasionar? Nos puede ocasionar carcinogénesis, signos de daño actínico, fototoxicidad ocular y efectos sobre el sistema inmunológico cutáneo, ¿vale? Por eso es importante llevar un súper registro de todo lo que le estamos haciendo al paciente, ¿sale? Porque al final se hace algo que se llama dosis acumulada de la fototerapia, entonces lo que se hace es que se tienen que sumar todas las dosis que se le han realizado al paciente y regularmente te dice que pueden ser hasta 150 joules acumulados. Ahí la bibliografía como que dispersa un poquito. En la última actualización nos decía que tiene que ser menor a 1000 joules acumulados, o sea, en toda la vida, para no ocasionar un daño en una carcinogénesis. Si nosotros nos pasamos de esa dosis, quiere decir que le vamos a ocasionar un daño al paciente, ¿sale? Entonces, por eso es importante llevar un registro y sí decirle que tiene que pasar con su derma para llevar justamente ese registro, ¿sale? Entonces, dentro de las contraindicaciones vamos a tener que pacientes con trastornos graves en el mecanismo de la reparación del ADN, pues no son candidatos para la fototerapia, ¿sale? Pacientes con riesgos elevados de desarrollar neoplasias cutáneas malignas tampoco son candidatos a la fototerapia, ¿sale? En este caso, cuando la radiación sea conocida en una enfermedad subyacente, como el lupus eritematoso, tampoco son candidatos a la fototerapia. En este caso, hay una discrepancia en los niños. Nosotros hicimos, creo que nuestro paciente más chiquito cuando hicimos segmentos tenía como 3 o 4 años, pero pues solamente era un fragmento de la luz ultravioleta. Y en cuerpo completo yo creo que sí tuvimos a un niño de 6 o 7 años.
Entonces ahí lo único sí, o sea, hacer mucho hincapié que pasamos con el papá, le damos las indicaciones al niño, sobre todo que no se mueva, vigilar mucho la dosis, no son las mismas dosis, ahí lo que hacemos a veces es repetir 3 veces dosis o 2 veces, o vienen justamente con la indicación del derma, ¿vale? Entonces, ahí solamente sí se puede realizar, más sin embargo, es valoración del dermatólogo si decide sí o no, ¿sale? También en el embarazo es lo mismo, no hay ninguna contraindicación, idealmente puba no, pues por la toma del medicamento, en teoría la VB pues es el tratamiento ideal, pero pues igual, esa consideración del derma. No hay ninguna contraindicación que nos diga que no se puede realizar, pero se podría decir que es como relativa. Y bueno, también se ha demostrado que en pacientes con VIH pues tampoco hay ningún problema, pero pues igual es un 50-50, ¿sale? Siempre previa valoración. Y bueno, vamos a tener que también dentro de las terapias vamos a tener asociaciones terapéuticas que lo único que van a hacer es potencializar el efecto de nuestra fototerapia, ¿vale? Entonces vamos a tener obviamente a los emolientes, a los corticoides que son súper importantes porque esos aceleran la respuesta al tratamiento y sobre todo nos ayuda porque hay zonas, por decir, en la entrepierna, que por más que a lo mejor le digamos al paciente que se acomode, la luz no va a dar en esa zona, ¿sale? Entonces sí es importante, o a veces también hasta en la piel cabelluda, cuando hacemos cabina, ahí muy difícilmente va a llegar la exposición a la luz, ¿sale? Igual siempre que le digan al paciente acomodarse, una vez nos pasó que sí le habíamos dicho al paciente que subiera los brazos y nunca los subía, entonces todas las lesiones que tenía en las axilas seguían iguales, ¿sale? Entonces siempre verificar lo que nosotros les decimos, de si está levantando los brazos, si está, ahorita Marianita tiene un paciente que tiene que subir y bajar un pie, entonces siempre todas, o sea, esas indicaciones anotarlas en la hoja para que a lo mejor si no es la misma persona quien lo pase, o sea, todas sigamos como que la misma línea y no haya como confusiones con el paciente, ¿sale? También los derivados de la vitamina D nos ayudan, sobre todo el calcipotriol, que a veces viene en presentación con un corticoesteroide, son muy de buena elección, sobre todo en la psoriasis. También vamos a tener los tazoratenos, el metrotexate, que también a veces se usa en conjunto con, sobre todo, micosis fungoide, y se da como dosis única el metrotexate, igual se saca una dosis dependiendo el kilogramo de peso, previa valoración también de laboratorios, y este medicamento sobre todo lo que hace es que evita la replicación celular de las células malas, entonces también van a ver que se utiliza en pacientes con cáncer, son dosis diferentes, pero nosotros en ocasiones en psoriasis también muy grave se puede utilizar el metrotexate o también en pacientes con micosis fungoide, ¿vale? Siempre preguntarle al paciente que también a lo mejor si no es paciente de nosotros, si está con alguna otra terapia, ¿sale? Y bueno, ahora la única diferencia que vamos a tener entonces en la terapia VB es que únicamente ya vimos que es un espectro muy chiquito que va de 311 a 313, únicamente va a llegar a la epidermis y esta pues regularmente nos dice que es la óptima en algunos tratamientos, ¿sale? Entonces, principalmente en psoriasis, como decíamos en la otra es como segunda opción cuando es moderada a grave específicamente, entonces esta sobre todo va a ser en psoriasis de placa moderada o extensa, es más eficaz y menos eritematógena que la radiación en puba, o sea, le va a ocasionar menos efectos secundarios al paciente. Más o menos la respuesta satisfactoria se va a dar en más del 50%, y entre el 80 y el 90% de los casos una remisión completa. Entonces, si se fijan, tiene un poquito más de índice de mejor respuesta la VB que la VA, ¿vale? Después, bueno, y también como les decía, como en el otro, lo de las recaídas, ¿vale? O sea, siempre algún factor externo pues puede ocasionar que el paciente pues siempre va a estar reincidiendo y a lo mejor también nosotros apoyar de nuevo o sea, decirles que eso pues a final de cuentas no lo cura, la fototerapia únicamente lo va a controlar y va a mejorar bastante la calidad de vida en el momento, ¿sale? Entonces igual en la dermatitis atópica es más eficaz que las terapias en VA, se espera la mejoría del 80% de los pacientes y solo el 30% pues puede tener una remisión casi completa. Pero estos pacientes son muy raros, solamente cuando de plano la terapia tópica fracasó, ¿sale?
y bueno, pues está indicada sobre todo en los brotes moderados en la dermatitis, ¿sale? Sí hemos tenido uno que otro paciente. Y bueno, también la vamos a tener indicada en el vitiligo. Entonces, esta más o menos proporciona una repigmentación entre el mayor al 75%, y esto también es súper importante. Cuando estamos hablando de vitiligo, recuerden que más o menos tienen que pasar 12 sesiones, que son de los 6 a los, bueno, a partir de la 12ª semana, nosotros vamos a empezar a ver cambios, o sea, cambios significativos en el paciente, ¿sale? Lo único que hace antes de las 12 sesiones es que va a hacer eritema, va a disminuir, hasta que llegue un punto donde haga eritema mantenido y después van a empezar los signos de repigmentación. Entonces, eso es importante porque luego los pacientes con 2 o 3 sesiones quieren ya repigmentar. Entonces, es importante justo todo lo que ya les dije que hace a nivel celular, decirles que eso obviamente se va a tomar el tiempo. Entonces, es súper importante que a partir de la 12ª sesión van a haber cambios a nivel celular que nos van a ocasionar la repigmentación, ¿sale? Y siempre vamos a ver un muy buen cambio en un periodo, regularmente de los primeros 3 meses, que es un ciclo completo, ¿sale? Y pues eso es muy variable en cada paciente. Hay pacientes que tardan más tiempo o hay pacientes que con un ciclo es más que suficiente y repigmentan súper bien, ¿sale? Y bueno, como les decía, ahí está lo de entre las 6 y 12 semanas, porque principalmente es donde inicia el cambio. Y bueno, igual las perspectivas a la respuesta, pues como les decía, son mejores en cara, moderada en tronco y en general en las extremidades pues no son tan buenas, ¿sale? No tienen a veces tan buen pronóstico. Y esos son unos casos, ¿vale? Entonces ahí vemos justamente los islotes de repigmentación, ¿sale? No hay como tal específicamente algo, porque luego a veces preguntan mucho los pacientes de ¿cómo va a repigmentar? Entonces es muy variable, a veces la mancha se empieza como a cerrar hasta que definitivamente desaparece, o hay un punto donde empiezan a aparecer como muchas pequitas y eso lo que hace a final de cuentas pues es terminar de repigmentar toda la zona, pero eso es súper variable. Entonces, aquí, ¿qué es lo único que debemos de verificar? Aquí hay una opción de no son fotosensibilidad, bueno, o sea, no ayudan, no es como el Soraleno, pero el Vitiskin y el Vitil-C son ayudantes, sobre todo el Vitiskin porque tiene superóxido de dismutasa, tiene zinc, cobre, entonces eso lo que hacen es que disminuyen el estrés oxidativo en los melanocitos y por ende ayudan a que se forme que repigmente y la melanina sea de buena calidad en la melanogénesis y en los melanocitos, ¿sale? Entonces, esta es una alternativa, sobre todo, que se puede ocupar con pacientes de vitiligo, ¿sale? Entonces, la indicación es aplicar ya sea Vitiskin, que es de Isis Pharma, o el Vitis-C, que nosotros aquí no tenemos, pero es una crema que se parece mucho. Hace mucho tiempo de Sesderma teníamos el Vitis-C KT, que se descontinuó, ese también era muy bueno y tenía la misma acción. El paciente lo compraba, se le decía que se le pusiera 15-20 minutos antes de la sesión en todas las zonas de la manchita blanca y eso lo que hacía de alguna manera era acelerar la repigmentación, ¿sale? Cuando es VB, lo único que hacemos cuando son pacientes con psoriasis es que se les dice que se pongan un poquito de aceite mineral. Lo que hace el aceite mineral, imagínense que es como un receptor específicamente en la zona, que lo que hace es que de alguna manera se absorba muchísimo mejor el espectro de la luz en esa zona, ¿sale? Entonces siempre estar al pendiente en eso, cuando son pacientes así, sí darle la indicación, ponerse el aceite mineral en las plaquitas, ¿sale? O cuando son pacientes de vitiligo, a lo mejor si el derma no se lo indicó, tú se lo puedes indicar, no hay ningún problema, o sea, es como un antioxidante para la piel que lo que va a hacer es mejorar la repigmentación o acelerarla, ¿vale? Entonces, ya saben, reaplicar, volvemos a lo del bloqueador, cada 4 horas, cuidarnos del sol, evitar tópicos igual 2 horas antes de la sesión, ¿vale? Lo mismo de los ojos cubiertos, proteger área genital, sobre todo en hombres, y seguir tratamiento, notificar y acudir a todas las sesiones, ¿vale? Entonces, esa es la tabla de dosis para vitiligo. Aquí sí vamos a tener 2 tablas diferentes en la VB, ¿sale? Entonces, creo que es lo que me hace falta ponerles, creo que en las tablas que están en la cabina, ¿sale?
son dosis diferentes cuando hablamos de vitiligo y dermatitis, que tenemos igual por fototipos, dosis iniciales y dosis máximas, ¿sale? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la dosis, regularmente usamos siempre fototipo 3, ¿sale? Entonces, por ejemplo, es 240 y la máxima son 1500. Pero si nosotros nos vamos a psoriasis y micosis fungoide, que sabemos que tienen más proceso inflamatorio en la piel, si se fijan, las dosis cambian, ¿sale? Entonces, por eso yo les digo, fíjense bien en el protocolo que están haciendo, porque el inicial es de 250 y puede llegar hasta 1700, ¿sale? Entonces, ahí están las tablitas, o sea, solamente fíjense bien cómo, sobre todo cuando inician al paciente, ¿sale? Porque también los intervalos de dosis son un poquito diferentes, ¿sale? El otro es de 240, de ahí se salta a 288 y, por ejemplo, ese se salta hasta 300. Después el otro se salta a 342 y así, o sea, gradualmente, ¿sale? Entonces, solamente es lo que yo les digo, fíjense porque sí son dos protocolos diferentes, ¿sale? Y bueno, este es el del aparato de manos en la VB, ¿sale? Entonces igual, acuérdense que es una dosis relacionada al tiempo, ¿sale? Entonces, ese es para el aparato de manos y ese es para el aparato de pies. Y aplica lo mismo, si hay eritema, si faltan a las sesiones y ya saben, al término, pues la revisión con el derma, ¿sale? Entonces, en este caso, dentro de la inspección, lo mismo, utilizamos los índices, vemos el diagnóstico, descartamos lesiones. Aquí, en este caso, no se requieren laboratorios porque no va a haber la toma de ningún medicamento. La revisión oftalmológica también es importante y, pues, el consentimiento informado, ¿vale? Entonces, dentro de la VB, los efectos secundarios que vamos a tener en agudos únicamente va a ser enrojecimiento de la piel. En este sí te puede ampollar, ¿sale? Pero ya quedamos que es porque la radiación en la piel cuando hablamos de VB es 1000 veces más que la VA. O sea, cuando la luz llega a la piel, ¿vale? Entonces, con esta sí es más fácil que un paciente se ampolle. Por eso yo les digo, la verdad le tengo más respeto a la VB que a la VA, porque es más fácil que con la VB quemes a un paciente, ¿sale? Entonces, puede haber sensación de picor o dolor cutáneo, sequedad cutánea, pigmentación, queratitis o conjuntivitis, eritema y lesiones de fotoenvejecimiento. Y en las crónicas, este es más noble que la VB, ¿vale? Entonces, en esta únicamente nos dice que puede ser carcinogénesis o fotoenvejecimiento, ¿sale? Y bueno, estas son igual las acciones terapéuticas con la VB, que igual, o sea, se recomienda el uso de corticoides, de emolientes, como les decía en el vitiligo, los derivados de la D, o como les explicaba, el del Vitiskin, que es superóxido de dismutasa con cobre y zinc, ¿sale? Entonces, lo único que nos van a hacer estos medicamentos es potencializar el efecto de la fototerapia, es como un coadyuvante, ¿sale? O sea, la fototerapia por sí sola es buena, pero si nos podemos ayudar aparte con tratamiento, está mejor, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios? En la psoriasis, pues ya vimos que la remisión completa o en este caso prolongadas en la psoriasis moderada grave en relación a otros tratamientos sistémicos, sobre todo porque luego el metrotexate pues también tiene muchos efectos secundarios en la toma y hay ocasiones que hay pacientes que se niegan a quererlo tomar, sobre todo porque leen que se utiliza en pacientes con cáncer, ¿vale? Entonces como que se espantan. Y en el vitiligo, pues ya vemos que se logra la repigmentación, pero bueno, no en un 100%, sobre todo en zonas sacrales. Entonces ya vimos que vamos a tener las dosis iniciales en VB, en VA, más o menos los incrementos al inicio es el 20% en las primeras 2-3 sesiones y posterior es el 10% hasta llegar a la dosis máxima o como les decía, según la tolerancia, no todos los pacientes son iguales, no porque todos tengan vitiligo, todos van a responder de manera igual, ¿vale? Y bueno, también vamos a tener las dosis máximas. Entonces, ya sabemos que la indicación puede ser de 2 a 3 veces por semana, es la indicación clásica, les decía, hay puntos donde los pacientes ya están en las de mantenimiento y pueden venir solo una vez por semana o hasta una vez cada 15 o 20 días. Son ciclos de 28 sesiones, aquí así lo hacemos, hay veces que cuando son de dermas externos, pues les mandan ciclos de 30, de 32, o sea, es lo mismo, solo hay que ir contando bien los ciclos. Y bueno, aquí es donde tenemos justamente algo importante, ¿sale?
Abajo vamos a tener que nos dicen que en la VB podemos realizar de 400 a 1200 sesiones en toda la vida, ¿vale? Después de esas sesiones se considera que puede ocasionar cáncer en la piel en el paciente, cuando hablamos de la VB. Y nos dice que más o menos si el paciente va a tomar la fototerapia todo el año, puede tomar de 150 a 200 sesiones por año, que la realidad es que nadie llega a las 150. A lo más aquí tuvimos un paciente que sí estuvo todo el año en la fototerapia y a lo más llegó a las 100. Ajá, es él. Yo se las tenía bien contadas porque ya llevaba muchas. Entonces, pero aún así él todavía no llega, acumuladas por todos los años que lleva, apenas vamos como en las 400 y algo. O sea, y ahorita ya lo dejaron descansar. Entonces, por eso la importancia de también siempre estar pendiente con el derma, ¿sale? Porque tenemos unas dosis específicas que podemos tomar al año y unas unas sesiones específicas que se pueden tomar por toda la vida. Y en cambio, en la VA, esa es un poquito más peligrosa porque nos dice que pueden ser, ahí es donde tienes que hacer lo de la dosis acumulada, vas sumando cada dosis que hizo la paciente. Aquí nos dice que hay una bibliografía que nos dice que pueden ser de 60 a 150 joules el máximo y que esta no debe superar los 18 meses, ¿sale? Y nos dice que deben de ser menos de 250 sesiones para carcinogénesis, pero en la última bibliografía que yo revisé nos decía que tenía que ser menos de 1000 joules acumulados para que después de esa dosis nosotros podamos ocasionar una carcinogénesis en el paciente, ¿sale? Es muy raro, pero por eso también es importante preguntarle al paciente si ya hizo fototerapias en otro lado, o tenemos muchos pacientes que hace muchos años hicieron fototerapia y regresaron. Entonces sí intentar escarbar en el expediente porque es súper importante llevar un registro real y concreto de lo que está haciendo el paciente, ¿sale? Y bueno, ya como específicos, aquí solo les dejé como en general todo lo que ya les dije, ¿sale? Sobre los cuidados que ya les dije. Y hay algo también súper importante de la máquina, ¿sale? Y yo, cuídenla, por favor. Entonces, acuérdese que antes de cada paciente es importante calibrar la máquina. La máquina te deja ahí calibrar, puedes calibrar la luz en VB o en VA. Lo único que hace al calibrarse es que entra la energía de arranque y después tiene que ser menos de 1 minuto para que la calibración sea exitosa. Ya cuando la calibración dura más de 1 minuto, quiere decir que la máquina necesita una recalibración. ¿Y esto por qué tiene que ver? Pues las lámparas se mueven, hay polvo, entonces únicamente se limpian, o también por el uso de la máquina, es como un foco, pierde después justamente su tiempo de vida, y lo que hace, ¿qué es lo que pasa? Como ya no tiene tanta energía el foco, cuando entra la energía de arranque, no tiene la energía suficiente, entra algo que se llama calibración fija, y lo que hace es forzar a la lámpara para que pueda llegar a la dosis específica y empezar a subir, ¿sale? Que eso es ahorita lo que está pasando con la VB, tengan cuidado, porque ya tiene 3 años que no cambiamos las lámparas, pero ya se están cotizando. Vi su cara, ya se están cotizando. Y aparte sí es un show porque el señor, pues, los que calibran, pues ya no están aquí en México. Al limpiar, cuando hablábamos de las fotos, de segmentos, sobre todo sí limpiar antes ahorita, por ejemplo, la máquina de manos, o sea, sí limpiar entre cada paciente, que ahorita solo hay una, pero pues justamente siempre tiene que limpiarse en seco, en frío, ¿sale? Después, obviamente, limpiar todas las áreas que toca el paciente, los lentes, evitar el mal uso de ella y verificar pues que el equipo sea funcional, que esté bien conectado, que los focos prendan, que la dosis sea correcta, y la limpieza de los lentes y gogles entre cada paciente. Entonces, ahí nos dice justamente el hecho de que la calibración es súper importante, justamente porque las lámparas pueden modificar su espectro de emisión, esto por factores como envejecimiento de los tubos, diferencias entre los fabricantes y el envejecimiento de los filtros, ¿vale? Entonces, ahorita, la última vez nos llegó un paciente que se estaba haciendo fototerapia en otro lado, entonces, por lo que yo le entendí cuando después platiqué con él, es que no era una cabina completa, solamente era como 3 lamparitas, que solamente es un pedazo, entonces le iban diciendo que se moviera. Ahí lo que tú haces es como si fuera un segmento. Tú vas a programar el tiempo porque está
relacionado a una dosis. Pero acuérdense que la calibración de cada equipo es diferente, ¿sale? Entonces, él cuando llegó con su indicación decía, no, es que me den 2 minutos y no sé qué, y le decíamos, no, o sea, nos tienes que decir la dosis con la cual yo tengo que programar la máquina para darte tu terapia. Entonces, ahí, pues, lo que hicimos fue que, pues, le hicimos el protocolo que aquí tenemos, ¿sale? Porque él venía con tiempos, entonces, pues, nosotros en la máquina no podemos, puedes tantear, pero pues no es lo mismo, ¿sale? Y pues bueno, ¿alguna duda? Bueno, aquí los costos. Y bueno, ya por último, las últimas cosas. Nada más vamos a tener 2 costos. El costo del cuerpo completo son 500 pesos. El costo por segmentos es de 250, únicamente por sesión. O ya saben que están los paquetes como en todo, ¿sale? Entonces, el paquete de 28 sesiones se le hace el 20% y queda en 11,200, y cuando es el paquete de 28 sesiones en segmentos, queda en 5,600, ¿vale? Y listo.